ya tenemos nosotros nuestros resultados. Fíjate que esto es interesante, porque lo que observamos aquí en los resultados, y quizá te ibas preguntando mientras los ibas obteniendo, si es que lo hiciste, y si no lo hiciste tú, tómate el tiempo de hacerlo, detén este video. No lo veas nada más para conocer, trata de utilizarlo para comprender. Lo que quizá fuiste pensando es que, mira, apenas aceleró. Sin embargo, de 35 a 55 kilómetros por hora en el primer tramo, Grecia a Italia, ganó una velocidad de 20 kilómetros más que al principio que la medimos. Probablemente la mosca haya arrancado en 0, pero nuestra primera medición arranca en 35 y la aceleración es por sí misma, esta fórmula de abajo, la que nos dice cuánto gana por cierto tiempo. En realidad la aceleración es de 20 kilómetros. Fue quizá instantánea, o quizá no lo fue, o quizá tuvo mayor velocidad en algún momento, el viento la detuvo en el momento que pasaba por Italia, y entonces nada más registramos 55. Lo que podemos saber es que cada hora mejoró 2.22 kilómetros. A lo mejor sí, cada hora iba ganando esta velocidad, pero para eso tendríamos que tener una medición por minuto o por segundo, o quizá cada 15 minutos, o quizá cada 10 minutos. Lo que podemos saber es nuestro conteo inicial y nuestro conteo final. Como no tenemos más datos, nosotros tenemos una aceleración de 2.22 kilómetros cada hora, o sea que cada hora aceleraba 2.22. Como vimos en los ejemplos anteriores, quizá en la primera hora iba a 35 y en la siguiente hora 37 y en la siguiente hora 41 y en la siguiente hora 43 más los decimales acumulados, así hasta alcanzar los 55 kilómetros, o a lo mejor de pronto aceleró y fue al final. No lo sabemos. Estamos aprendiendo a aplicar la fórmula y con los datos que tenemos, eso es lo que nos arroja. Necesitamos mejores datos, no mejor fórmula. Con los datos que tenemos, eso es lo que obtenemos. Si quieres ser más exacto, necesitas más datos. Si quieres ser científico, tienes esa necesidad de tener más datos. En el segundo tramo, el de Italia-España, la mosca logró una aceleración cada hora de 6.8 kilómetros extra cada hora, como vimos con la caída y con el sueldo. Y lo mismo pasa en el tramo España-Francia. Vuelve a ganar velocidad cada hora, pero además logra acumular más ventaja, en el sentido de que ahora ya no incrementa 6.8 cada hora, sino que en las siguientes 2 horas logró 200 metros más de aceleración cada hora con respecto a la velocidad anterior. Que si calculamos la velocidad de Grecia contra la velocidad registrada en Francia, a lo mejor tenemos otras aceleraciones. Estamos viendo aceleraciones por tramo. Quizá ya en el punto donde llegamos a Alemania, le medimos menos velocidad y hay una desaceleración. En esa hora perdió velocidad y venía menos velocidad, 16 kilómetros menos en esa hora. Luego volvió a agarrar velocidad y volvió a subir, aunque no repuso todo lo que podía, porque no lo hizo en 1 hora, lo hizo en 2 horas. Que sí es cierto, si te fijas, de los 103 kilómetros a los 110 hay un incremento de velocidad, pero no de aceleración, porque la estamos dividiendo entre la cantidad de horas que le tomó llegar a eso. A lo mejor en la primera hora pasó de 103 a 110 y recuperó, perdón, desde 87 a 110 y recuperó ese 103 y llegó hasta el 110. Vamos a revisarlos. Tenía 87 en Alemania y venía de 103 en Francia, pero en Polonia logró 110, mejoró la velocidad de Alemania y de Francia, pero a lo mejor lo hizo en la primera hora y luego la siguiente hora no aceleró nada. Por lo tanto, solamente se registra un incremento con respecto a la velocidad anterior de 11.5 kilómetros cada hora, donde sí hay un incremento notable. Desde las 2 horas, cuando llegó a Rusia, desde Polonia a Rusia, tuvo una aceleración cada una de esas 2 horas de 39.5. Volvió a desacelerar en la última toma y evidentemente la desaceleración sería total en el momento que llega a India, porque la medimos ya parada
Quizá estaba sacando la lengua y respirando cuando le cayó el golpe. ¿Qué nos hace falta aquí a nosotros? No tenemos, por ejemplo, la distancia ganada. O sea, podemos calcular del otro lado. Sería interesante que multiplicáramos la cantidad de horas que se encuentran abajo de cada uno de estos por la velocidad primera, 35 por 9, para saber cuántos kilómetros recorrió. Y entonces podamos hacer una tablita, por ejemplo 55 por 5, 89 por 2, 103 por 1, 87 por 2, 110 por 2, 189 por 4, 175, bueno, ese ya no. Sí lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque aunque le dimos parada, le tomó 5 horas a 175 kilómetros por hora llegar hasta la India. Ponlo aquí a un lado, para que podamos obtener las distancias recorridas en total y podamos calcular cuánto fue de la acumulación de territorio o de kilometraje.